Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Estamos, hermanos, iniciamos hace 8 días, pero hoy continuamos la serie de domingos que comprende la estación de la Pascua, una estación de aproximadamente 50 días simbólicos que terminan precisamente con el domingo de Pentecostés, del que en su momento estaremos hablando. Una estación entonces que se llama la Pascua, que recuerda pues naturalmente el domingo más importante de la historia humana, el domingo más importante del año cristiano. Que es precisamente el domingo de resurrección de Jesús. Pero también, hermanos, nos recuerda una cosa muy interesante sobre el plan del Señor que tiene para nosotros. Y es el camino que Jesús abre para nosotros a través de su resurrección. Y sí celebramos este domingo en particular especial, el domingo más importante, hermanos, que debería ser el eje de nuestra vida cristiana. Como dice San Pablo, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es también nuestra predicación. El domingo de resurrección, hermanos, es el centro de nuestra vida cristiana y es el fundamento de nuestra fe. Dice el apóstol San Pablo: pero Cristo resucitó. Es decir, que sí lo hizo. Y hermanos, estamos leyendo en esta mañana la continuación de lo que aquel mismo día sucedió, pero en la noche. Recordamos que Jesús resucitó en la madrugada de ese día, y en la noche de aquel mismo día dice que Jesús se apareció a sus discípulos y les dice una frase muy interesante: paz a vosotros. Una palabra que hemos analizado en diferentes domingos, diferentes años, pero que se me hace muy interesante que la analicemos a la luz del contexto de lo que está sucediendo, que es precisamente ese miedo, esa incertidumbre, ese nerviosismo, incluso yo diría, que están viviendo los discípulos. Que nosotros vemos quizás en su forma más
extrema en la incredulidad de Tomás, que es el siguiente fragmento del pasaje. Y dice Tomás, si no lo veo, si no toco, dice, no creeré. Hermanos, curiosamente, y algo interesante de este pasaje es que Santo Tomás no era el único que no creía. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues precisamente porque los discípulos tenían miedo, todos estaban atemorizados. Y ustedes dijeran que se curaron en este momento, pues no. Sigue la misma situación. Y de hecho el Señor Jesús tiene que confirmar a Pedro en el siguiente pasaje. Es decir, que Santo Tomás no es el, vamos a decirle así, no es el malo de la historia aquí, simplemente es el que abre la boca. Simplemente es el que sabe decir lo que tiene en la cabeza, ¿no? Y llamémosle incertidumbre, llamémosle incredulidad, llamémosle ansiedad, nerviosismo. De cualquier manera ellos estaban encerrados. Y no nada más encerrados la primera vez que Jesús se les aparece, sino también 8 días después, que será lo que corresponde a hoy. Nuevamente están los discípulos dentro con las puertas cerradas. Y Jesús se les aparece nuevamente y les dice, paz a vosotros. Y hermanos, vamos a decir que muchas veces es fácil señalar a la actitud incrédula de los discípulos, de los apóstoles. Y uno dice desde nuestra comodidad 2000 años después, ¿verdad? ¿Cómo es posible todo lo que habían visto del mensaje del evangelio predicado por las mujeres y no creen? Pero no es muy fácil decirlo uno desde acá, ¿verdad? Desde que ya tienes 2000 años de, vaya, de prueba y error, y ya por lo menos, ya ahora sí si no crees ahorita, pues ahora sí estaría más feo, ¿no? Pero si nos colocamos en el contexto de ellos, hermanos, es una situación muy difícil. Su mundo acaba de resquebrajarse. Sus proyectos, incluso como lo que veíamos con los hijos del trueno, que querían estar al lado de Jesús en el nuevo reino, la proyección que ellos tenían del reino de Dios en la tierra, aquello que incluso Pilato decía, oye, pues ¿qué está pasando con ustedes? ¿Qué quieres derrocar a Roma? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Es decir, a mí no me interesa tu reino y tu conquistarte y todo eso. Toda esta proyección que todo el mundo esperaba se les acaba de romper porque Jesús lo acaban de matar. Y no nada más lo mataron, sino que ya llevaba 3 días sepultado. Y hermanos, me acuerdo que hace algunos domingos hablábamos de la ansiedad que da cuando la opción, hay todavía una pequeña luz de esperanza, ¿verdad? Eso causa más ansiedad porque no es un no definitivo. Bueno, ahorita es un no definitivo, porque vieron a Jesús cobardemente desde quién sabe cuántos metros lejos, lo vieron morirse y ellos mismos lo habían sepultado. De manera que si hablamos de ansiedad, imagínense en qué situación están ellos, porque acaban de destruirle su mundito, lo poco que ellos tenían para psicológicamente aferrarse, que era el cuerpo de Jesús, ya no está tampoco. Imagínense el dolor que sentía María Magdalena y las Marías en general cuando van al sepulcro y ya no está el cuerpo de Jesús. O sea, ni eso nos dejaron. Nos robaron todo, ni el cuerpo de Jesús lo tenemos. Imagínense que tantas cosas habrán pasado por la mente de María que le dice al hortelano, si tú te lo llevaste, Señor, dime dónde lo has puesto y a ver qué hacemos, ¿no? El punto es que el mundo de los discípulos acaba de romperse. El mundo de los discípulos está hecho pedazos. Y hermanos, cuando nosotros consideramos esto a la luz de la resurrección, vean qué interesante es ver que la luz que en las tinieblas resplandece, de la que hablaban las profecías y de la que normalmente nosotros relacionamos con Navidad, pues es mucho más preciosa y mucho más interesante cuando contemplamos las tinieblas en las que estamos. Y hermanos, por eso digo que no de más quedaron las palabras de Jesús, paz a vosotros, pues porque era lo que les faltaba.
Y hermanos, qué triste es la situación en la que ellos estaban, con incertidumbre, con confusión, con tristeza, con miedo. Y ahí está, se me hace muy interesante verlo desde la psicología básica, cómo todos están en bolita. O sea, en lugar de que ellos se hubieran emprendido cada quien su vida y pues ni modo, vamos a regresar a lo que somos, están juntitos. Una primera reacción a la crisis, dice un psicólogo que se llama Jordan Peterson, uno reacciona a las crisis o gregariamente o masivamente, dice él, y ahí están hechos bolita los discípulos por miedo, porque es la única forma que tienen de protegerse a sí mismos. Todo se me acaba de destruir. Y hermanos, en este tiempo, en esta semana estuve escuchando a una de las mentes más brillantes, yo diría, del mundo moderno. Una inmensidad de cerebro, que el único más grande que su conocimiento y su habilidad de ciencia es su fe en el Señor. Y este viejito que habla tantas profundidades tan complejas sobre las matemáticas, la física y la fe, dice una cosa muy interesante, hermanos, porque obviamente le preguntan. Nosotros luego quisiéramos preguntarle al Señor de la misma forma. Le hacen varias preguntas a propósito de esto que están viviendo los discípulos. ¿Por qué si Dios es bueno? Y es una pregunta vieja que siempre ha estado ahí, que ya está aburre. Sin embargo, la siguen preguntando. ¿Por qué si Dios es bueno permite el sufrimiento? Una de dos, o no es bueno o no es poderoso. ¿Verdad? Porque si fuera bueno, no lo permitiría. O si fuera poderoso, lo podría detener y sin embargo no sucede ni una ni otra. Entonces, ¿qué? O no es bueno, pudiendo y no lo hace, o quiere y no puede. Ahí ustedes escojan cuál es peor. Ustedes escojan cuál es peor de las dos. Y hermanos, a mí me sorprende mucho la respuesta que da este señor, porque es la misma que da el Señor en Job, en el libro de Job. ¿Cuál es la respuesta tan profunda que da esta brillante mente humana? Ninguna. ¿Por qué el Señor lo permite? Hermanos, si el Señor mismo no lo responde, mucho menos por muy brillante que sea, este sentido que les digo. Y hermanos, es que es una situación muy triste el sufrimiento humano que nosotros experimentamos en diferentes niveles, momentos y sazones. ¿Cómo es posible que Dios, que es el Señor del universo, al que le responden las ondas del mar y todo eso, permita el sufrimiento humano? Y hermanos, ¿cómo es posible? Fíjense, esta era la pregunta que quizás yo diría estaba en el fundamento del miedo de los discípulos. ¿Cómo es posible que Jesús, que con una palabra cuando dijo yo soy, dejó como muertos a los soldados cuando lo iban a arrestar? ¿Cómo es posible que Jesús, que en medio de una tormenta, cuando estábamos todos asustados, dijo, ya cállate, y se silenció el mar, no pudo con la cruz? Y hermanos, imagínense cómo es posible que el Dios en el que yo empezaba a creer, no nada más lo vi morirse, sino que ya lleva 3 días en el sepulcro y ahorita hasta se robaron el cuerpo. Si es que no es cierto lo que dicen unas mujeres por ahí que están diciendo que resucitó, que lo vieron. ¿Cómo es posible eso, hermanos, si los muertos no resucitan? Y hermanos, qué triste es enfrentarnos nosotros a la realidad humana. ¿Por qué Dios lo permite? Y lo más triste, hermanos, es precisamente lo que analiza esta mente brillantísima que les estoy refiriendo ahorita. Y él dice, tristemente en nuestro mundo, y esto no lo hace el mundo nada más así como una gran maquinaria malvada, lo hacemos nosotros en chiquito. El mundo quiso solucionar y responder a esta gran pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento de una forma muy sencilla que lo hace cualquier persona, deshaciéndose de Dios. Como Dios no puede prevenir el sufrimiento, ¿qué es lo que hizo Occidente?
pues mejor me deshago de Dios. Y hermano, no estamos hablando de una cultura y de una ideología hemisférica, estamos hablando de la reacción de una persona común y corriente, ¿sí o no? Que es exactamente lo que está haciendo Santo Tomás. Como no entiendo por qué Jesús no hizo nada para defenderse y para defender su reino que según esto estaba estableciendo, ¿qué es lo que dice Tomás? Pues no voy a creer. ¿Qué es lo que hace la persona, hermanos, cuando afronta el sufrimiento de la vida humana? Cuando Dios no le responde por qué está permitiendo el sufrimiento, ¿qué es lo que hace la persona? Pues deja de creer. Mejor, mira, me deshago de Dios como si eso cambiara las cosas, hermanos. Me deshago de Dios como si eso borrara el problema del sufrimiento humano. ¿Cuál es el problema, hermanos, con esta solución moderna y tan común? Que cuando te deshaces de Dios, te deshaces también de la única esperanza que te queda. Porque si bien puede que no consigas respuestas, por lo menos sigues teniendo esperanza. Y el mundo, hermanos, dice, ay, pues ¿para qué la esperanza? Y sin embargo la palabra dice, pero la esperanza no avergüenza. Pero ¿para qué la esperanza? Y hermanos, ¿saben qué es lo más triste? Que cuando el mundo se deshace de Dios, dice un filósofo, no nos dimos cuenta que nos habíamos orfanado a nosotros mismos. Por deshacerte de tu papá malvado que te oprime y que te aflige y que no interviene por ti, lo matas como Nietzsche y no te das cuenta que te convertiste en un huérfano. Y hermanos, yo ayer estaba viendo, les decía, en la escuela dominical estábamos viendo un concierto de un cantante cristiano muy famoso que tiene una canción que dice, que habla de la fidelidad de Dios. Una alabanza muy bonita, diría yo. Y a mí me estaba sorprendiendo en ese momento, hermanos, porque pues él es un músico, digo, es un cristiano regular. Y digo, ¿cómo es posible que este hombre, en tanto a su simpleza, porque no es gente de ciencia, haya llegado a la misma conclusión de esta mente brillantísima de la que les hablaba hace un momento, que es la certeza y la confianza en el Señor? Y hermanos, fíjense bien, puede ser que interpretando la vida de este cantante es porque el Señor lo ha reflejado en su vida humana. El Señor ha mostrado su fidelidad en la vida de este individuo. Pero hermanos, es muy triste cuando nosotros llegamos a la misma conclusión del otro lado, desde el otro lado. ¿Por qué, hermanos? Pues porque nada más, yo me gustaría que una vez se pusieran a pensar qué significa vivir huérfanos. Hermanos, no sabemos ni nos imaginamos la desesperación y el vacío que viven aquellos que nada más porque Dios no les responde la pregunta de por qué permite el sufrimiento, mejor se orfanan de Él. A ver, ya no crees en Dios. ¿Cómo te soluciona eso? Yo les preguntaría. ¿Qué cambio eso? Lo único que cambió es que te deshiciste de lo último que te quedaba de esperanza. Hermanos, muchas personas por elección propia, tristemente, ante las aflicciones del mundo, viven igual que los discípulos en este aposento alto. Viven encerrados en bolita a la defensiva. ¿Por qué, hermanos? Pues porque como Santo Tomás, pues mira, mejor no creo en Dios, como si eso cambiara algo. ¿Qué no? El problema es que creer en Dios no cambia nada. Como que ¿por qué no creer en Él si va a cambiar algo? Y lo único que estás haciendo es orfanarte y quedar solo a la deriva para que tú solo pelees con tu sufrimiento. ¿Quieres eso? Ándale, deshazte de Dios, mátalo en tu vida. Y hermanos, qué triste es que vean la reacción del ser humano. Lo que estamos leyendo en el aposento alto, esa es la reacción y ese es el resultado de deshacerse de Dios en la vida humana.
Es un vacío que nosotros primero lo empezamos a ver espiritualmente y después llegamos a verlo en su máxima expresión en un vacío existencial. No tienes nada adentro, nada que te sostenga y cualquier cosita te alborota y te agita como si fueras una tamo que arrebata el viento, como dice Isaías. Esa es tu opción mejor. Y hermanos, a la gran pregunta que le hacían a este señor, ¿por qué Dios, si es tal y tal y tal, no interviene en el sufrimiento humano? Y mucho antes de darles explicaciones, muchas de ellas quizás necias, este señor se limita a decirles, pues no sé. Y yo les diría lo mismo, no sé por qué Dios permite el sufrimiento y no sé por qué el Señor no lo responde en Job. ¿Por qué pasó? No sé. Pero sí sé qué es lo que hace Dios en el sufrimiento. Y hermanos, ese fue el fundamento de la Semana Santa. Nuestro Dios, ante el sufrimiento, si bien no nos da razones porque no nos las debe, el Señor lo toma sobre sí mismo y muere en la cruz en nuestro lugar. Y hermanos, lo más interesante de que Dios muera en la cruz, Dios muere en la cruz, fíjense bien lo ilógico que es eso. Es que te das cuenta que tu Dios no está lejano a tu sufrimiento, sino que está en el mero corazón de ello, solucionándolo, interviniéndolo. El Dios de los hebreos, hermanos, que antes, claro, que venció a los enemigos, claro, que hizo milagros, pero en la realidad más profunda del sufrimiento humano, no lo hizo bajándose de la cruz como todo el mundo esperaba, sino muriendo en ella. Y hermanos, Dios no se iba a quedar en el cielo destruyendo ejércitos, destruyendo enemigos. El Señor estuvo en medio del sufrimiento en su esencia misma, que es el pecado nuestro, y lo venció. ¿Y lo venció de qué manera, hermanos? Pues precisamente lo que por ignorantes se está confundiendo ahorita a los discípulos. Porque cuando Jesús, hermanos, resucitó al tercer día, como lo hemos dicho, lo dijimos en Semana Santa, cuando Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos, te dio la prueba de que el sufrimiento, si bien no te explica por qué sucede y cómo y cuándo sucede, sí te dice que tiene final. Y hermanos, eso se llama esperanza. Y muchas veces nosotros en nuestra disque certeza científica, como dice este señor, menospreciamos mucho la esperanza. Hermanos, el mundo funciona a base de esperanza, incluso la esperanza científica que se le llama hipótesis. Y es una esperanza que no avergüenza, porque no es una esperanza tonta, hermanos. Es una esperanza que está basada en ¿qué? En evidencia, en la prueba inequívoca de que todos estos incrédulos, impotentes, inútiles, vieron con sus ojos que Jesús resucitó de los muertos y nosotros hoy, 2000 años, podemos creer. Y hermanos, dice San Juan en el versículo 31, muchas cosas hizo Jesús, pero estas se han escrito para que tú 2000 años después, en medio de tu sufrimiento, en la situación en la que estés, creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Y hermanos, si nosotros creemos que para solucionar el sufrimiento hay que deshacernos de Dios, pues también estás deshaciéndote de la última esperanza que te quedaba, que era la vida eterna. Y hermanos, a nosotros como cristianos el Señor nunca nos ha prometido, felicidad. Nunca nos ha prometido plenitud. Nunca nos ha prometido salud. Nunca nos ha prometido poder y gloria. Esas son las cosas del mundo. Como Pilato, ¿y tu reino? Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios sí nos promete? Cosas que no plantamos, viñas y olivares que no plantamos, comer y saciarnos, pero no aquí. Y hermanos, esto es lo interesante, que cuando nosotros
entendemos el sufrimiento a través de la cruz de Jesús, indudablemente e innegablemente tenemos que llegar 3 días después para darnos cuenta que así como Dios intervino en el corazón del sufrimiento mismo que es el pecado, así también le puso fin y le dio apertura en la vida eterna. Hermanos, qué triste es el mundo de aquellos que se han orfanado solos, nada más porque Dios no los ha sacado de sus problemas. Pues déjame decirte que si tú te orfanas de Dios nada más porque no te saca de este problema, aguántate, porque no nada más es el primero, sino que te espera una eternidad de lo mismo y peor. Hermanos, qué interesante es vivir nosotros una vida como la de San Pablo cuando dijo, para mí el vivir es Cristo. Vaya a vivir en Cristo, ¿eh? Persecución, apedreamientos, decapitación en su caso. Para mí, el vivir es Cristo, dijo. Y fíjense como para qué tipo de vivir era, como para que dijera, y el morir es ganancia. ¿Por qué, hermanos? Pues porque para nosotros como cristianos, la muerte, que es lo peor que puede pasar en nuestra vida humana, creámoslo o no, lo aceptemos o no, ya tuvo punto final. Y hermanos, para nosotros la muerte no es otra cosa sino la ausencia de nuestro cuerpo es estar con el Señor. De tal manera, hermanos, que verdaderamente cuando Jesús entra en el fundamento de nuestro sufrimiento y dice paz a vosotros, nosotros entendemos que es posible entender y creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a morir, Señor, a entrar al corazón de ese sufrimiento nuestro. Señor, a compartir con nosotros la esencia misma de nuestra agonía humana, de nuestra injusticia, de nuestros dolores, de nuestros padecimientos, de nuestras enfermedades, Señor. Y porque al hacerlo, Señor, tú también rescataste y redimiste a estos tus hijos, Señor, que quizás en muchas ocasiones sufrimos, padecemos, lloramos, Señor. Pero, Señor, con la esperanza de que en la vida eterna, con la esperanza, Señor, de que en la vida que consiguió tu Hijo para nosotros, esto que vivimos, Señor, no es la última opción. Esto que vivimos, Señor, no lo vivimos solos, sino lo vivimos de tu lado. Y vamos a esos 3 días, Señor, que vienen más adelante. Señor, te rogamos que nos acompañes, que nos ayudes a vivir en el fundamento de la resurrección y para que, Señor, creyendo que tu Hijo resucitó entre los muertos y vive contigo y con el Espíritu Santo, Señor, tengamos vida en su nombre. Todo esto te lo pedimos en su nombre, a quien también alabamos en este día. Amén.